¿Qué pasará en el nuevo episodio de Ergun? ¿Aishe perdonará a Ferit? ¿Podrá Azade separar a Ferit de Aishe? ¿Han se suicidará? ¿Se enterará Zumrutan de que Useyin Bey mató a Baja? Todo y más ahora en este vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides darle me gusta a nuestro vídeo si quieres que la señora Azade separe a Ferit de Aishe y deje que Ferit sepa lo que está escondiendo. Aishe está muy ofendida por Ferit y no puede perdonarla a pesar de que lo ama mucho. Será muy difícil para Ferit juzgarlo sin cuestionarlo. Ella sufrió mucho porque Aishe Ferit de repente le dio la espalda y lo miró con disgusto. Pero su amor por Ferit es tan grande que perdonará a Ferit incluso si lleva algún tiempo. Sin embargo, la dama Azade no se sentirá cómoda. A pesar de todos los descansos que hizo Ferit, le pedirá a Aishe que se vaya ofreciendo dinero a Aishe. Sin embargo, Aishe no es del tipo que deja a Ferit a cambio de dinero. Después de este incidente, hablará con Ferit y le pedirá el divorcio. Ferit, por su parte, acepta el pedido de Aishe, de quien está locamente enamorado, pero no querrá irse cuando las cosas se pongan serias. Aishe ahora está harta de los insultos y calumnias que escucha y está muy cansada. La dama Bedia es la única que lo apoya. Como siempre, la dama Bedia no dejará sola a Aishe. Cuando Han no pudo encontrar una cara de Ferit y trató de acercarse a Yaman nuevamente, experimentó otra gran decepción. Esta decepción llevará a Han al borde de la muerte. Pero incluso si quiere suicidarse, no podrá hacerlo. Posteriormente, su médico lo considerará apto para ser ingresado en un hospital psiquiátrico, que no ve bien su estado. Azade comenzará lentamente a revelar lo que sabe. Azade, que se entera de que fue el señor Useyin quien mató a Baja, le dirá esto a la señora Zumrud sin perder el tiempo. La dama de Zumrud querrá el divorcio debido a lo que aprendió de su esposo, de quien ya duda. Al mismo tiempo, informará a Ferit y Aishe sobre esto. Habiendo aprendido esta información, Ferit se arrepentirá y se avergonzará de todo lo que dudó de Aishe. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Aishe sueña con estar casada con Ferit y tener hijos en la cárcel. Cuando despierta de este sueño, Aishe, cuyo corazón duele mucho, llora mucho. Ferit tomó al abogado de Aishe y le dice que lo atraparon disparándole. Aishe Ferit está feliz de creer en ella. Aishe quiere tomar la mano de Ferit, pero Ferit no se lo permite. Aishe le dice a Ferit que no quiere ser su abogada porque dice que no es una asesina, sino una mentirosa, y le pide que se vaya. Aishe, que regresa a la sala después de que Ferit se va, rompe a llorar. Yaman estaba muy conmovido por los hechos que supo. Como Betul piensa que no se encuentra bien, quiere acercarse a su puerta y averiguar qué le pasó y apoyarla. Pero Yaman dice que no persigas a un hombre que no es bueno para él y le pide que se vaya. Entonces Batillar llega a la casa de Yaman. Le dice a Yaman que necesita recuperarse y que es hora de aprender sobre su madre. La dieta de Adnan cambia y Adnan no está muy contento con esta situación. Azadean pregunta dónde está Ferit y trata de averiguarlo apretando a Sinen. Le pide a Sinen que no apoye a Ferit sobre Aishe y que cuide a su hija y la mantenga alejada de Aishe. Ferit tiene pruebas para averiguar sobre la droga en la sangre de Aishe, pero estas pruebas muestran que Aishe es culpable. Cuando Ferit no lo cree y quiere reunirse con el médico, su hombre le dice a Ferit que se ha concertado una cita con el médico. Pero Ferit no quiere dejar de lado este negocio. Aishe no quiere hablar con su amiga que está tratando de acercarse a ella en la sala. Su amiga, que intenta presionar a la otra Aishe, le echa agua en la cara y trata de provocarla. Han le dice a su padre que Aishe ha confesado el crimen y la presiona. Sin embargo, cuando Han dice que no cree que Aishe haya cometido este crimen, Useyin Bey se molesta. Gracias a Yaman Batillar, se entera de que su madre es Feraye, llega a la tumba y llora. Le dijo a Batillar Yaman todo lo que necesitaba escuchar y le informó sobre su pasado. Después de lo que aprendió Yaman, estaba muy enojado con Adnan Bey. Ferit hace a un lado su auto y llora, recordando sus recuerdos con Aishe. Batillar cuenta que los Sancaxades también fueron responsables de la muerte de sus propios padres y de lo que pasaron. En otras palabras, la razón por la que puso a Yaman contra Adnan es el sentido de venganza de Batillar. Betul renuncia a su trabajo y dice que ya no trabajará en el mismo lugar que Handi, que no quiere verlo. Ferit encuentra al médico que preparó un informe de autopsia falso y lo presiona. El médico solicitará que Ferit repita el informe por algo que se perdió.
El pensamiento opuesto de Hüseyin Bey y Adnan Bey se metió en problemas. Cuando su hija obliga a Han a dejar la empresa, Han amenaza a su padre si habló. Continúan lidiando con Ayşe en la sala. Justo cuando estaba a punto de arrinconarla y rascarse la cara con una navaja, llega el visitante de Ayşe. Ferit ha venido a pedir que se investigue a Ayşe en la comisaría. Bedia es la señora que viene a visitar a Ayşe y Ayşe está muy feliz de verla. Ferit recibe el mensaje de Handi cuando se encuentra con Han en la empresa y le pregunta qué pasó. Han dice que tiene algo que decir sobre Ayşe. Cuando Ayşe regresa a la sala, se enferma y se desmaya mientras expresa su enojo. Sin detenerse, Han vuelve a golpear su rostro diciendo que ha sido engañada dándole a Ferit las fotos de Ayşe con baja. Le ruega a Ferit y le pide una oportunidad para perdonarlo. Después de lo que dijo Ferit, Han cuenta la grandeza de su amor por Ayşe. Han no puede detenerse, llora y se queja y se pregunta por qué no se ha perdonado a sí misma. El médico dice que Ayşe tiene un ataque de pánico. También propone cambiar de barrio, pensando que han llegado demasiado lejos. Sin embargo, Ayşe no quiere cambiar de barrio. Cuando Ferit llega a la mansión, Anzade se acerca mucho a Ferit. Especialmente le pide que se olvide de Ayşe y la envíe desde Hatay. Sin embargo, Ferit quiere que viva su propia vida y que no interfiera consigo mismo. Anzadean le dice a Ferit, tu vida es nuestra, no es de otra persona. Y especialmente le pide a Ayşe que se divorcie de él y no lo vuelva a ver nunca más. Dice que si no hace estas cosas, lo repudiará. Ferit dice, pase lo que pase, ahora viviré mi propia vida. Cuando la dama Azade va en contra de Ferit, Ferit se opone a ella y Azade no puede soportarlo y abofetea a Ferit. En ese momento, llega Yaman y Ferit se va. Sinen, que va tras él, también lo presiona para que escuche a su madre. A Ferit le preocupa que todos dejen de darme consejos. Sinen deja a Ferit diciendo que se romperán si él no recupera el sentido al aferrarse a Ferit. Yaman Adnan llega al cerebro y expresa su enemistad hacia él. Pero Adnan está dormido gracias al tranquilizante que le dieron. Yaman Adnan jura destruir todo lo que posee. Azadean quiere volver a la empresa y ocupar la presidencia de la presidencia. Cuando Adnan dice que puedes cuidarme hasta que regrese a la empresa, Azade dice que ya no le dará la presidencia de la presidencia. Después de eso, le pide a Adnan que administre la mansión. Ferit vuelve a ver a Ayşe. Ayşe está muy enojado con él y no quiere ser su abogado. Ayşe de alguna manera acepta ser el abogado de Ferit. Ferit finge ser un extraño y comienza a interrogar a Ayşe y a hablar contigo. Cuando ataqué a Ayşe, Baja fue a la cárcel por mí. Luego vuelve a Ayşe. Después de que Ayşe dice que todo lo que se cuenta sobre Baja es una mentira, le da las fotos de Han con Baja, que alguna vez le dio a Ferit. Cuando Ayşe ve estas fotos y dice que yo no tengo esas fotos, Ferit no la escucha. La señora Azade ingresa a la empresa y solicita de inmediato la reunión de la junta directiva. Ferit toma el teléfono de Ayşe de la comisaría y comprueba si tiene correspondencia con Baja. Bedia llega a casa para adoptar a Zeytin. La demora de Isan aterroriza tanto a Zeytin como a Bedia. Cuando Azade dice que es temporal que la señora Azade se siente como presidenta de la junta directiva y queremos ver a Adnan lo antes posible, Azade dice, estaré aquí a partir de ahora. Ferit, quien vino cuando la reunión estaba terminando, también es regañado por esto. Como quería Isan, Adnan Bey retiró dinero de la cuenta de su empresa. Yaman va a Azadean y llama a Ferit y Sinen e Isan les dice que han sido defraudados. Después de lo que dijo Yaman, Sinen Isan pone a un hombre detrás de él. Ferit, que no está de acuerdo con Yaman y no cree en lo que dice, le pide que deje la empresa si la señora Azade no la escucha enviándole un correo. Tras esta promesa, Ferit dimite de todos sus deberes en la empresa y abandona la sala. Han dice que es muy hermosa e indispensable en la terapia. Luego, el médico pregunta por qué Ferit se rindió contigo. Han comienza a llorar después de esta pregunta. Mientras describe su amor por Ferit, cuando el médico le pregunta sobre el antiguo trabajo de su padre, se enoja y sale de su habitación. Zumrutan vino a visitar a Ayşe y se disculpó con Ayşe en nombre de Han. Dice que Baja también está obsesionando a Han y que teme que le pase algo y que Ayşe tiene un problema. Ayşe le dice que ella no mató a Baja. Zumrutan dijo más tarde que lo sentía mucho y se fue. Cuando el señor Hüseyin se acercó a usted con una bolsa de dinero y le dijo que su negocio no debería recaer sobre mí a partir de ahora, se iba.
Cuando Adnan dice que haré todo por mi hija, pregunta si está involucrado en el asesinato de Baha. Sin embargo, Hüseyin Bey se va, diciendo que se enoja porque no me arroja barro. Mientras la señora Azade y el señor Adnan están cenando, cuando Zeytin se acerca a ellos, la señora Azade se enoja. En ese momento, cuando Bedia e Ihsan Bey vinieron y dijeron que habían tomado a Zeytin como familia adoptiva, Azadeam lo regañó. Adnan Bey se enoja con esta reacción de la dama Azade y se va a su habitación tan pronto como come. Después del psicólogo, Han fue a la casa de Yaman y preparó un ambiente romántico y comidas. Mientras Aisé está en prisión con su amiga, la llaman a la habitación rosa. Dicen que pasará la noche con su marido Ferit. Pero Aisé no quiere ir y su amiga a su lado le pide que vaya a hablar con ella. Mientras Azadeam estaba sentada en el jardín de la mansión, mientras Ihsan se iba a casa después de desearle buenas noches, Azadeam dijo que no fue una buena noche para mí. Y le hace ver el vídeo que Yaman le envió y luego le dice que le mostrará este vídeo a su hermano y sobrinos mañana. Cuando Bedia escucha que se habla de estas cosas, intenta exprimir a Ihsan y averiguar qué está haciendo. Cuando Ihsan quiere darse prisa para escapar antes de la mañana, Bedia se enoja mucho con él. Cuando Ihsan persistentemente obliga a Bedia a irse, Bedia toma un descanso y le dice que de ahora en adelante, estás solo, no importa lo que hagas, no estamos allí. Cuando Han le dice a Yaman que te quiero como tú me quieres, Han está devastada cuando besa a Han y le dice que no te quiero. Cuando Han, que no puede digerir que Yaman se rindió con ella, comienza a golpear a Yaman, Yaman la bloquea y sale de la casa. Aisé se acerca a Ferit y le pregunta qué está tratando de hacer. Ferit le pide que diga que se acabó y que se ponga de pie de nuevo. Sin embargo, Aisé dice que ella dijo todo lo que tenía que decir. Ahí se vuelve loca cuando Ferit dice algo, te creeré pase lo que pase, y dice que ella es la presa. Ella grita que soy una persona repugnante y grita una y otra vez que la deje ir. Y a medida que el amor que sienten el uno por el otro los acerca de nuevo, Ferit besa a Aisé. Aisé de repente se aleja y abofetea a Ferit, y luego abraza y llora para que no vuelvas y te olvides de mí. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que sigan lo que sucedió en Ergun. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.